El director general de la FAO, José Graciano da Silva, y el subdirector Mario Lubetkin se entrevistaron ayer con el presidente Tabaré Vázquez. Ratificaron las estrategias de cooperación bilaterales y llamaron a adoptar medidas para mejorar la calidad de los alimentos que se producen y que se comercializan acá, en nuestro país. ¿Qué dejó esta visita? ¿En qué está la FAO hoy? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con Mario Lubetkin, jefe de gabinete del director general y subdirector general, él mismo, desde agosto del año pasado. Mario, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, y gracias por invitarme. Mario tiene una larga vinculación con En Perspectiva, los oyentes veteranos lo tienen ubicado, ¿no? En sus otras épocas, en sus otras vidas, supo ser colaborador nuestro, casi corresponsal en Roma. Y bueno, ahora estoy en una especie de periodo invernadero, pero mi deseo naturalmente es volver a mi actividad periodística y volver a poder hacer cosas bonitas contigo como en otro periodo. Ubiquemos, porque me parece que no viene mal, a la FAO. ¿Cuáles son los objetivos básicos de la FAO, esta agencia especializada de Naciones Unidas? Digámoslo de esta manera, en este país y en general internacionalmente se conocía a la FAO como la agencia líder para la cobertura y el seguimiento de los temas agrícolas. Aquí siempre se pegó FAO y agricultura, más allá de que la FAO tenía también el liderazgo en la cobertura de los temas de la pesca, en los temas de la forestación, en fin, los temas que tienen que ver con el desarrollo estratégico de algunos países. Durante este periodo, sobre todo desde que inició la gestión del actual director general, José Graciano da Silva, que tú lo nombraste, que estuvo ayer en una corta pero muy significativa visita de 24 horas al Uruguay, se hizo un cambio estratégico que tiene que ver con una modificación sustancial de la organización, que es la transformación de esta organización en la organización líder de la seguridad alimenticia. Seguridad alimenticia. Hemos hablado ya de este concepto, pero no viene mal revisarlo. Más que nada hay que entenderlo como lo siguiente. Si efectivamente la tarea de la FAO es eliminar el hambre, no era solamente mejorar la agricultura. FAO, la A es de agricultura, pero la F es de food, de alimentación. Lo que hicimos fue transformar la A en la F inicial. ¿Por qué? Porque cada uno de los elementos en los cuales se desarrollaba la organización iban siempre al objetivo de fondo, que era la eliminación del hambre. Y la eliminación del hambre no era solamente el tema agrícola, era el tema de la pesca, era el tema del mantenimiento y desarrollo de los bosques. En fin, el capítulo era mayor. ¿Cuál es el problema? Que en estos últimos años se han interarticulado un conjunto de factores tan decisivos para la humanidad que no pueden ser excluidos cuando uno piensa el tema de la alimentación. Pongo el caso muy concreto. Hoy no podemos hablar de seguridad alimenticia si no hablamos de cambio climático. Cambio climático afecta severamente al desarrollo agrícola, pesquero, forestal, para poner el caso de lo que veníamos hablando históricamente. Cambio climático genera más pobreza si no está bien tratado. Cambios climáticos genera hambre si no está bien tratado. Pero podemos seguir. Hablemos del factor migratorio, que tiene que ver con el tema del cambio climático. El movimiento de los trabajadores rurales a las ciudades y su transformación, y el vaciamiento de los campos en tantas partes del mundo y el envejecimiento de los trabajadores del campo afecta objetivamente a la seguridad alimenticia, con factores muy difíciles de superar si no se va en una cierta dirección. Pongamos un tercer elemento dentro de lo que ha sido nuestro proceso de reflexión, el tema de la paz y la estabilidad, temas que estaban alejadísimos de nuestra reflexión. Ahora, el tema es muy simple. Si hoy ha cambiado la tendencia, que era una tendencia a la reducción del hambre, se pasó de 1.000 millones en los años 90 a 790 hace 3 años, o sea, una reducción importante, aunque estamos hablando de cifras dramáticas, ¿correcto? Hace 3 años hubo una inversión de tendencia en negativo, volvieron a aumentar las cifras del hambre. Sí, 821 millones fue el número que se dio a conocer el año pasado. Y el 15 de julio de este año, porque esos son los informes centrales nuestros que son los que determinan las tendencias mundiales.
Y el 15 de julio de este año en Nueva York vamos a anunciar las cifras de este año. Correcto. Pero ya cuando se lo dio a conocer, 821 millones de personas que sufren hambre, en ocasión del Día Mundial de la Alimentación en octubre, ya estaba la alarma porque había vuelto a subir el número, ¿no? No, peor, porque ya se estaba confirmando una tendencia de crecimiento. Entonces la pregunta que nacía era, ¿pero qué es lo que está pasando? Porque objetivamente, aquellos países que siguen haciendo inversión social, inversión económica social, las tendencias siguen a la baja. Se sigue reduciendo los niveles de hambre. Es un dato en la realidad. El verdadero problema que cambió la tendencia son los conflictos militares, el aumento de los conflictos militares, sobre todo en África, que determinó escenarios dramáticos y crecimientos dramáticos de los números. Es por ahí donde pasa, sobre todo en la zona del Sub-Sahara. Pero es ahí, es en Yemen, es en Somalia, es en Sudán del Sur, es en el norte de Nigeria. Estamos hablando de muchísimos millones que han entrado dramáticamente a un escenario de hambre no previsto. No previsto absolutamente. Ahora, eso por los conflictos. Es la lógica, es clara y lo hablamos siempre, todos nosotros. Sí. Donde hay guerra, hay hambre. Donde hay paz, se puede resolver el tema del hambre. Por lo tanto, el tema del conflicto, que era un tema alejadísimo, que era para el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con tropas de paz. Tú estás hablando del Congo, con tropas de paz. No se pegaba el tema de la alimentación. Y eso era un error estratégico del sistema internacional, de la visión internacional. Piensa, Emiliano, que en estos años, por primera vez en la historia, el director general de la FAO fue invitado 2 veces al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Nunca el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas había tratado temas sociales dramáticos. Quizá una vez trató el tema del SIDA al inicio cuando empezó, pero del ébola no se trató. Y logramos hacer entrar temas que se relacionan. Por lo tanto, cuando hablas de seguridad alimenticia son todos estos elementos. Y uno más que después quisiera profundizarlo contigo, que es el tema de la nutrición. Bueno, el año pasado, junto con ese dato de hambre, de confirmación de la tendencia al crecimiento otra vez de la cantidad de personas que en el mundo sufren hambre, aparecía la confirmación de la epidemia imparable de sobrepeso y obesidad. Correcto. Y esa va mucho más rápido que la otra. Esa cifra va mucho más rápido que el tema del hambre. Hoy estamos cerca de 700 millones de personas que son obesas o que tienen sobrepeso, pero con una tendencia de crecimiento rapidísima. Y piensa en los números que tú acabas de decir, 821 millones y más de 700 millones. O sea, las puntas de muerte, porque finalmente de eso estamos hablando, ¿no? Se está empezando a tocar. El director general decía en estas horas acá en Montevideo que en América Latina ya se juntaron. En América Latina y se superaron. Pongamos el caso de Uruguay. Solo el caso de Uruguay, volvamos a este país. O sea, en América Latina, el número de obesos o con sobrepeso es el 60% de la población, 60% de la población. Aquí en Uruguay es el 64% de la población. Es más que en América Latina y con elementos. ¿Cuáles son los números de hambre en este país? Son muy pequeñitos. Claro. Sí, aquí estamos en el caso extremo en el que el sobrepeso está por arriba, claro, del hambre, totalmente. Y eso es un tema que tiene que llevar a la reflexión, no es un dato estadístico o anecdótico, porque eso va a afectar la economía. Esto está pegado con los temas de salud. ¿Qué inversión va a tener que hacer el Estado para tratar de ayudar a solventar, acordémonos, sobrepeso y obesidad, problemas cardíacos, diabetes, en fin? Vamos por todo ese camino que objetivamente exige inversión desde el punto de vista de salud. Y no estoy hablando de los niños que ya están en un escenario de obesidad, que imaginémonos el proceso que va a ser los próximos 20 años. A nivel global hay alrededor de 140 millones de niños obesos. Imaginemos, ¿no?, cuál es la perspectiva de esos muchachitos desde el punto de vista de salud y cómo la sociedad como tal va a tener que salir a cubrir ese tema, que va a ser una epidemia, como tú señalas, extremadamente grave si no se empiezan a tomar las medidas ahora. En el año 2015, jefes de Estado, jefes de gobierno de todo el mundo suscribieron los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas. Y uno de ellos era terminar con el hambre y la pobreza para el 2030. ¿Qué pasa con esa posibilidad? Bueno, eso es uno de los temas en debate y ahí hay diferentes posiciones. Primero, el objetivo de reducción del hambre es el objetivo número 2 de los 17. Y el objetivo de eliminación de la pobreza es el objetivo número 1. Pero si tú razonas y lees los 17 objetivos, que están aquí, un librito que te voy a dejar aquí y regalarte. Si tú miras los 17 objetivos, todos se basan en 2. Porque el resto no se va a poner. Si no se elimina la pobreza y no se elimina el hambre, el resto de los objetivos, que es la plataforma mundial que la comunidad internacional se dio para el 2030 para mejorar el mundo, no se va a lograr. Y digo más, si no se elimina el hambre,
no se eliminará la pobreza, lógicamente. Por lo tanto, el objetivo 2, el que estamos hablando, es el objetivo clave para lograrlo. Si vamos por estos ritmos, el mejor escenario, según nuestros técnicos, en el 2030 es que va a haber 650 millones de personas con hambre. Por lo tanto, el objetivo no se va a lograr. No se va a lograr si se mantiene estas tendencias, si no hay un verdadero revolcón en la conciencia y en la actuación de gobiernos y del resto de los actores. O sea, si no hay un cambio sustancial de inversiones en los presupuestos del Estado para acelerar y mejorar, si no hay una acción mucho más mancomunada de la comunidad internacional intercambiando experiencias exitosas, y así podríamos seguir, no se va a... Y eso va a ser un elemento de gran fracaso de la comunidad internacional. Estamos hablando de la agenda que la comunidad internacional, con más de 150 jefes de Estado y de Gobierno, se pautaron en el 2015 y que no lo lograrían, y determinaron una reflexión muy grande. Nuestra respuesta es, hay tiempo todavía. Hay tiempo todavía. Faltan 11 años. Hay tiempo todavía para cambiar la tendencia. Ahora, dentro de eso, uno de los temas que yo te señalaba anteriormente, cambiar la tendencia significa, por ejemplo, eliminar los focos de guerra, bajar los niveles de rebelión. O sea, esos son grandes cortes que te determinarían un cambio. Bajar esa tendencia significa afrontar una forma diferente los temas de cambio climático y no solamente señalar que existen, y no solamente ver al productor rural cuando viene una tormenta, una lluvia que le arruinó todo y tiene que empezar todo de vuelta, y por lo tanto en la zona correspondiente se va a una situación de semihambre porque no hay, salvo que el Estado traiga alimentación, agua de otras zonas del país. O sea, si no se toma una serie de medidas muy concretas, que son los que están ahí planteados, naturalmente se va a un escenario de fracaso. Nosotros pensamos que todavía se está en tiempo. Mario, desde la audiencia te observan el lenguaje, pues tú hablabas de seguridad alimenticia, por ejemplo, sí, y preguntan si lo correcto no es decir seguridad alimentaria. Sí, se te está mezclando el italiano, ¿qué es eso? Es el pecado de estar muchos años fuera del país, tiene totalmente razón los oyentes que están señalando eso, es alimentaria. Enseguida retomamos la conversación para concentrarnos en conceptos como alimentación sostenible, alimentación saludable y qué está haciendo o qué promueve la FAO en esa materia, cómo estamos nosotros en ese sentido. Retomamos la entrevista en perspectiva con Mario Lubetkin, subdirector general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, FAO, desde agosto de 2018. Cargo que se superpone con el de jefe de gabinete del director general, en el que estás desde agosto de 2015, ¿no? Sí, correcto. Antes era el director mundial de comunicación de la FAO. Sí. Bueno, y lo supimos conocer en su etapa de director general de la agencia Interpress Service, ¿no? Fueron 12 años, de 2002 a 2014. Vuelvo con los mensajes de los oyentes. Un término que aparece, una inquietud que aparece, es la del sobrante de comida. En este contexto de preocupación por el aumento del hambre, ¿qué pasa con todo lo que se produce y sin embargo se tira? Es una inquietud también en FAO, ¿no? Por supuesto. Aparte está ese tema siempre que se discute sobre tantas cosas acerca de percepciones y realidades. De la misma forma que si tú hace 5 o 6 años preguntabas a la opinión pública dónde se estaba con el tema del hambre, todos te decían que estaba aumentando el hambre, cuando en verdad estaba reduciéndose el hambre. Si hoy tú preguntas cuál es la percepción sobre la alimentación, muchos te dicen, no, hay que producir más porque este mundo está creciendo. Y en verdad, lo que dice el oyente es correcto. Hay niveles suficientes de alimentación en el mundo. Y esa es una cosa notable que no estaba planteada antes. ¿Cuál es el problema que está planteado? Es el desperdicio alimentario. Así, no me equivoco ante el pedido de los oyentes. Exactamente eso. O sea, es el hecho de que 1/3 de la producción alimentaria es echada, es desperdiciada. Nosotros, con el Santo Padre, con el Papa Francisco, tenemos algunas interacciones muy fuertes. Son vecinos en Roma. Son vecinos y trabajamos muy bien, y el Papa Francisco nos apoya en una serie de temas y nosotros coincidimos, como también con otras religiones, pero yo creo que el Papa Francisco es una referencia, que es justamente la preocupación del desperdicio de alimentación. Es uno de los grandes temas que él tiene como bandera en la articulación con nosotros.
Y es efectivamente así, o sea, hoy nosotros tenemos la capacidad, pero tenemos 1/3 de lo que producimos que al final es desperdiciado, sobre todo en los países más desarrollados, pero es desperdiciado. Y también en esta parte del mundo. Razones hay muchas, que va desde el sistema productivo, la capacidad de distribución, que va desde la parte comercial, pero que eso también puede y debe permitir la capacidad del accionar del ciudadano para ir cambiando esas tendencias, porque las tendencias son culturales, son comerciales. Pongamos el caso. Hay proyectos, por ejemplo, en Francia, de acuerdo entre el gobierno y los supermercados, en los cuales los supermercados se comprometen a dar los productos que están cerca del vencimiento, pero que no están vencidos, de forma tal a cubrir toda una serie de áreas de dificultad alimentaria, las zonas limítrofes de París, en fin, que significa una racionalización más del producto. El tema de darle mayor capacidad al distribuidor, sobre todo en estos países, a nivel de cámaras frigoríficas, en fin, toda una serie de líneas que tienen que permitir efectivamente la reducción. Porque si no se reduce, se va a tener que producir más, y la locura en el tema alimentario, tiene estos elementos. Por un lado, el tema de que producimos, pero una parte no llega, o se pierde. Por otro lado, ¿qué es lo que producimos? ¿Cómo lo producimos? ¿Y qué garantía da la sostenibilidad alimentaria del futuro? Y aquí llegamos a otros dos conceptos, ¿no? Alimentación saludable, alimentación sostenible. Empezamos por esta última, alimentación sostenible. El punto es que no hay una contradicción, no puede haber una contradicción entre lograr una sostenibilidad alimentaria mucho más sana y saludable. Los números fríos que hablábamos al inicio, donde hay 820 millones de personas que pasan hambre y más de 700 millones de obesos o personas con sobrepeso, ¿correcto?, determina que hoy el debate no es la famosa fotografía del niño pobre que está comiendo un plato de arroz. Hoy la fotografía es cómo ese plato tiene mínimas condiciones para garantizar la salud del ciudadano. Alimentación que sea sana y nutritiva, con la menor cantidad posible de grasas saturadas, sal y azúcares, ¿no? Y allí estamos entrando en un gran tema. Nosotros nos habíamos concentrado inicialmente en el tema de las grasas saturadas y la sal, pero nos damos cuenta que el factor azúcar pasa a ser, y es quizás uno de los factores más importantes en lo que se refiere a la obesidad. Y es por eso que en muchos países hoy se está en un proceso de debate y reflexión. Yo aquí he tomado nota de la existencia de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que está en proceso de discusión, creo, del tema de los etiquetados, una discusión que hubo en el Parlamento chileno muy intensa sobre el etiquetado resuelto, donde se ha generado una polémica de nuevo tipo acerca de si se tocan estos temas, cuánto afecta a la economía del país. Y nuestra posición no es una posición de principio que dice, por encima de todo, la salud del ser humano. Pero no lo decimos alejándonos de la vida. Lo decimos que por encima de todo, la salud del ser humano, por lo tanto, alimentarse correctamente, pero con el respaldo y la interacción de todos los actores, del gobierno, de los parlamentos, a través de las normativas, de los intendentes, como se llama en este país, que son los ciudadanos de primera relación con el ciudadano, que son los gobernantes en primera relación con el ciudadano, que tienen que dar respuesta, pero también la sociedad civil, el sector privado, la universidad, tienen que ser componentes de este proceso de articulación, porque si no, esto va a quedar limitado y no va a ir en la dirección correcta. Pongamos dos casos concretos. Uno, la universidad. La universidad tiene que sentir que tiene que dar un aporte en este proceso de lo que significa y cómo hay que desarrollar alimentación saludable. Porque podemos hablar de marcos generales mundiales, pero cada país tiene su especificidad, están los climas propios, las historias propias, las historias de los países, las historias culinarias, las raíces, que lo de Uruguay no es igual a lo de Colombia o a lo de Ruanda, aunque tengan aspectos similares, pero tiene que afrontarlo la propia GEM. Y naturalmente el sector privado, que tiene que ser un gran actor en este proceso de transformación, no puede quedar excluido afuera, ni puede sentir de que lo que estamos hablando pone en peligro sus ganancias. Sí, en este tema de la alimentación saludable, tengo la impresión de que hay como dos grandes capítulos, ¿no? Uno, cómo se produce alimentación saludable, qué componentes tiene, etcétera. Segundo, la transparencia.
la información al consumidor, ¿no? Correcto. Yo me estaba concentrando en el segundo punto, o sea, la conciencia que tenga el ciudadano, que finalmente ahí está el punto, porque el cómo se produce y si después se explica, va a determinar que la producción en relación al interés del consumidor, o sea, el ciudadano consciente, va a ir en una dirección o la otra. Pero para eso hay que tener información. ¿Sabes por qué lo marcaba? ¿Por qué marcaba las dos canchas? Porque acá, por ejemplo, todavía está pendiente el debate sobre cómo va a ser la forma de etiquetado. Correcto. Pero mientras se discute, porque la industria alimenticia ha planteado una serie de observaciones al decreto original del Poder Ejecutivo, es claro que está habiendo cambios en la elaboración de los alimentos. Es claro que varias de las empresas están mejorando, están cuidando aspectos, por ejemplo, en cuanto a azúcares, por ejemplo, en cuanto a grasas saturadas, que hasta ahora no se tenían tanto en cuenta. Por eso, pero es que no es un proceso, es un conjunto de procesos. En el caso específico de lo que pienso que hay que realizar, naturalmente los mecanismos de control y de conciencia del sector privado es muy importante, pero para mí es muy importante que un ciudadano pueda ir a un supermercado y leer y entender las zonas de peligro que hay en productos que decide consumir, que es lo de la ley de etiquetado en Chile. Ese punto en la cual el ciudadano no lo vea chiquitito, una línea abajo que no se explica mucho, si no lo entienda. Eso va a marcar un cambio de calidad sustancial. A veces me hace recordar, aunque no lo podemos hacer un paralelismo, todo el debate que hubo sobre el tabaco en este país. ¿Correcto? Y lo llevo en esta dirección. A un cierto punto se dijo, wow, pero si nos ponemos en esto, la industria del tabaco va a afectarse severamente, eso va a afectar escenarios de la economía por aquí y por allí. Pero la vida demostró que era otra cosa, que después de un conjunto de contradicciones, de disputas, de debates en las cuales una parte de la industria, porque la industria no trabaja como industria, la industria tiene todas las contradicciones que tenemos, sobre todo cuando estamos hablando de la sociedad de consumo. ¿Correcto? Una industria que se dividió, que una parte entendió que había que hacer un proceso de transformación y que de hecho hoy el negocio del tabaco se modificó sustancialmente y hasta las industrias del tabaco, algunas, las más con visión más lejos, están planteando reconvertir el trabajo del trabajador rural que produce la planta en otras áreas que ya no tienen que ver con la planta del tabaco. Y están dispuestos a hacer grandes inversiones porque el negocio de ellos ya fue para otro lado, porque lograron reconvertirse. ¿Cómo es la dinámica de la industria? Y aquí va a pasar lo mismo. Sí, pero por ejemplo, a propósito del decreto de etiquetado acá en Uruguay, apareció la discusión sobre cuál debía ser la forma de comunicación, cuál debía ser la gráfica, ¿no? Si utilizar, como se preveía, el octógono negro, que para muchas industrias es alarmista, digamos, estigmatiza productos y los vuelve en principio no deseables, o ir al sistema del semáforo, ¿no? Con las tres luces, rojo, amarillo, verde. Está la otra discusión a propósito de si Uruguay puede cortarse solo con una normativa propia o si tiene que armonizar con el Mercosur para que las industrias trabajen de manera más eficiente para no tener distintos sistemas de transparencia en cuanto a la información. Bueno, viste cómo por ahí viene una parte del debate, ¿no? Pero no es aquí, en Europa es el mismo. Los debates... o sea, este es un tema global. El punto a veces es que uno lo mira en la realidad país, pero estos son debates globales. Es un proceso de transformación de frente a números globales que tienen que transformarse. El tema del semáforo es un debate que está en la Unión Europea y con mucha fuerza y con grandes elementos contradictorios y con fuerzas que se contraponen y con enormes lobbies que están tratando de parar algo que desde nuestro punto de vista no se va a parar, que va a necesitar años de adecuación de todos los actores en una dirección que vaya, como otras tantas, a facilitar, a mejorar y garantizar la salud de la persona. Hablemos del otro concepto, alimentación sostenible. O sea, una alimentación producida con el menor impacto posible en el medio ambiente. Exacto, el tema del uso de químicos y de cuáles químicos, que tienen que ver con los elementos del OGM. Sobre eso, naturalmente, no hay una línea maestra, por lo menos desde el punto de vista de la FAO. La FAO da un conjunto, los expertos. Si hay dos puntos de fuerza que nosotros tenemos notables, además de un liderazgo en relación a la referencia de la seguridad alimenticia global con el objetivo de llegar a hambre cero como concepto publicitario, digamos, es nuestra capacidad de neutralidad global
y de excelencia técnica. Esa sigue siendo la FAO, aunque estemos transformándola en relación a los objetivos. Y nuestros técnicos, que son técnicos de más alto nivel global, naturalmente están dando un conjunto de variantes, de soluciones y elementos que todavía no tienen solución, pero que están ahí. O sea, por ejemplo ¿cuál es? La transformación, todo el tema de los OGM. Naturalmente, la FAO no está con los OGM, organismos genéticamente modificados, ¿no? Que eso tiene que ver con qué tipo de producción de alimentos, qué tipo de producto sostenible te llega también. Y sobre eso la FAO no tiene una posición determinada, porque no hay ni una comprobación de que los OGM científicamente están demostrados que son una cosa negativa, estamos hablando como concepto general, ni al contrario, necesariamente la no realización de OGMs va a dar la sostenibilidad y la perspectiva necesaria. No estamos diciendo ni una cosa ni la otra. Nosotros estamos haciendo una cosa muy importante, que es abrir el debate y no tener miedo a afrontar estos temas que queden temas tabú. Si no se afrontan y no se debaten para llegar finalmente a una conclusión, nosotros vamos a quedar atrasados. Nosotros estamos provocando temas en este momento. La actual gestión de este director general termina después de 8 años, en unos pocos meses, ¿correcto? Pero, por ejemplo, la próxima semana nosotros vamos a hacer 2 debates acabamos de terminar uno sobre la agricultura familiar, que es un debate realmente estratégico para América Latina. Pero vamos a hacer 2 grandes debates a partir del lunes, por eso el director general se tuvo que ir rápidamente ayer. Uno, justamente sobre eso, sobre la salud alimenticia, o sea, los productos que dan salud alimenticia, y estamos invitando a los grandes especialistas mundiales, a la industria privada, a la sociedad civil y a los gobiernos, porque hay que empezar a discutirlo globalmente. Hay escenarios, Chile, Uruguay, por aquí, Perú, en fin, pero para decirlo de América Latina, pero esto tiene que ser afrontado porque todos estos países como Uruguay también tienen que tener facilidades del marco global y no solamente hacer el esfuerzo local para resolverlo. E inmediatamente después de eso vamos a otro gran debate, que también es un tema que hay que colocarlo sobre la mesa de una forma diferente, que es la innovación agrícola. O sea, no se trata ya, porque tiene que ver con todos estos temas, no se trata de ver la innovación como un desarrollo tecnológico para ahorrar fondos o racionalizar los fondos. Se trata de dar innovación para dar sostenibilidad, mejor salud en los productos, o sea, todo un conjunto de aspectos que tienen que ver con el desarrollo tecnológico, que es un tema no para mañana, es un tema para ahora, inmediato de frente a las urgencias, porque es parte de la resolución del tema. Seguimos con Mario Lubetkin, subdirector general de la FAO. Seguimos hablando de alimentación sostenible, alimentación saludable. Más preguntas de los oyentes enganchados con el tema. ¿De quién es este mensaje? Rick, parecería. Dice, ¿cómo se encuentra la relación entre la cantidad de la población mundial y la capacidad de producción de alimentos? ¿Ahí hay un tema de preocupación para el futuro? Por supuesto, y yo creo que es una buena reflexión en relación al futuro. Nosotros, los cálculos indican que en el 2050, hicimos un estudio proyectado en el 2050, va a haber 9.150 millones de habitantes, o sea, 2.000 millones más que los actuales. Por lo tanto, con los niveles de producción actuales, que supuestamente bastaría para el 2050, no bastaría, y había que generar un nivel productivo no de cantidad, de calidad a partir de la cantidad de un 60% más. Eso determina, si pensamos en un país como Uruguay, que tantas veces lo sentí hablar de que tiene la capacidad para producir alimentación para 30 millones de personas, pero nunca se bajó de ese tema, se quedó en el titular. Y ese titular determina un cambio sustancial del país desde el punto de vista de la economía. Está claro de que la oportunidad que tiene un país que puede garantizar calidad alimenticia notable, ¿no?, tenga un espacio real en un mercado que va a ir a un crecimiento muy grande, con niveles de competencia muy grandes, por cierto, pero donde el tema calidad del producto, que es lo que ofrece Uruguay, estaría planteado. Sí, porque ahí aparece un debate, ¿no? Producir los volúmenes que Uruguay podría producir para atender la demanda mundial, ¿es posible si se pone uno exquisito en el cuidado máximo del medio ambiente? ¿Es posible sin la utilización de agroquímicos, etcétera, no? Bueno, el punto está claro de que sobre la cantidad y sobre elementos de envenenamiento por la química, por los plásticos, ¿no?,
que viene de los océanos a través de los peces, en fin, todo lo que me imagino muchos oyentes saben de que están pasando las grandes contradicciones, sobre todo, por ejemplo, cuando se habla del tema de océanos y tantos peces que están alimentados con plástico, y eso es lo que nosotros estamos comiendo porque no hay análisis suficientemente científicos. Estos son datos de la realidad que determinan de que aquella oferta que tenga, quizá no niveles y volúmenes de cantidad extraordinario, pero sí de calidad, acomodado con escenarios de precios, son todos desafíos a concretar, le daría un espacio a este país notable, que lo que ofrece este país es calidad. Y esa calidad bien utilizada, bien propuesta, bien proyectada, con un proyecto país que no tiene que ver con el signo político, con el proyecto país, yo creo que le da, sobre el tema que estamos hablando, una oportunidad extraordinaria. Otro oyente, Alejandro. El fin de semana pasado mi sobrina me hizo una encuesta para el colegio sobre ecología. Estaban los temas de reciclaje, uso del agua, plásticos, etc. Pregunta, ¿tiene la FAO un programa en carpeta para educación alimentaria en niños escolares? Mi impresión es que por ahí empieza la forma de atacar, por ejemplo, el problema de la obesidad. El tema de cómo la juventud va a jugar en todos estos temas que estamos hablando es absolutamente capital, es clave. Nosotros estamos haciendo esfuerzos, pero yo creo que no estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios. Ante la pregunta del oyente, si el oyente va al sitio de la FAO, hay una cantidad de publicaciones infantiles para decir lo mismo a nivel infantil, que está teniendo un éxito extraordinario para numerosas escuelas en muchísimos lugares del mundo, que es explicarlo fácilmente. Pero eso no es suficiente como para incorporar a los jóvenes que están emigrando de la zona rural a la ciudad y que sobre todo no asumen, en el caso de Uruguay, que el tema agrícola no es un tema más para otros, sino que es uno de los corazones del desarrollo económico y social de este país. El ministro de Agricultura, Enzo Benich, nos hablaba de un proyecto que se está impulsando aquí que se llama Conciencia Agropecuaria, y que nos pidieron un respaldo que nosotros se los vamos a dar. O sea, es no trabajar necesariamente en el campo, sino tener una conciencia de la sociedad, que es una componente de la sociedad necesaria para pensar cualquier variante de futuro. Eso no significa que el ciudadano X tiene que irse al campo a producir sus tomates, pero sí el ciudadano X tiene que tener conciencia de que el desarrollo y ver el campo más trabajado significa una capacidad mejor del propio ciudadano en el crecimiento país y en el crecimiento personal. O sea, esa generación de conciencia que pasa por los jóvenes sobre todo, creo que es uno de los grandes desafíos. Ojalá que este proyecto vaya en el camino que se está planteando. Dice un oyente, Marcos, producir lo que la tierra puede dar, nada más. Exacto, pero la tierra puede dar muchísimo más de lo que estás dando si hay responsabilidad, si hay tecnología adecuada. El oyente que planteaba la pregunta apuntaba a la otra parte de esta historia, ¿no? Al consumidor. Apuntaba al problema de la obesidad, etcétera, ¿no? Si en las escuelas también se va a trabajar o está previsto trabajar en esa materia, ¿no? Es que el punto está allí. Si no se trabaja desde las escuelas y nosotros empezamos con un tema educativo al mayor, obviamente que tenemos la mitad de la batalla perdida. Sigo. Esta visita que el director general y el subdirector hicieron a Montevideo ocurre pocos días antes de la Conferencia Mundial de la FAO. Roma, 22 al 28 de este mes. Una conferencia que va a estar presidida por Uruguay, concretamente por el ministro Enzo Benich. ¿Cómo se dio esta circunstancia? El proceso es el siguiente. Primero, esta es una conferencia extraordinariamente importante porque esta conferencia va a elegir el nuevo director general de la FAO. Y el director general de la FAO es una figura muy importante para marcar las estrategias de la organización para los próximos años y la relación con cada uno de los países y las prioridades. Por lo tanto, Uruguay tiene que estar atento porque la FAO ha hecho mucho por Uruguay, la FAO va a seguir haciendo mucho para el Uruguay. Uruguay ha apoyado mucho a la FAO, pero naturalmente el cambio de director general puede cambiar matices, tonos. Recordemos que el actual director general, José Graciano da Silva, es brasileño, fue ministro en los gobiernos de Lula, fue el que impulsó el plan Hambre Cero, ¿no? Y el que logró sacar de las calles 30 millones de personas que estaban en una situación dramática de hambre.
Quizás entonces por ahí se explica el giro que ha tenido la FAO en los últimos años. Por supuesto, hay una lógica, hay una lógica. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que está en juego en esta conferencia mundial? Lo primero que está en juego es el cambio de director. Hay muchos temas que están allí, pero digamos, hay dos que son los más importantes. La elección del nuevo director general en una organización que quizás sea una de las organizaciones de las Naciones Unidas más democráticas, porque allí vale un país un voto. Para ponerlo bien claramente, el voto de Uruguay, de Fiji y de Estados Unidos vale uno, cada uno. Por lo tanto, es un juego democrático muy poderoso de una organización que tiene 194 países. Y allí, naturalmente, hay en este momento 4 candidatos, un candidato de China, un candidato de Francia, un candidato de Georgia y un candidato de India, que están disputándose el puesto de director general en una elección muy intensa. Uruguay anunció rápidamente, cuando se conoció la candidatura, al candidato chino. Correcto, también lo hizo Brasil. Fueron los 2 países de América Latina o de América del Sur que anunciaron públicamente su voto. Pero el punto es ¿por qué Uruguay? Yo quisiera destacarte esto, Emiliano. ¿Por qué Uruguay preside la conferencia? ¿Por qué Uruguay preside? Después Uruguay decidió que fuera el ministro Bénez, pero es el país. Se le ha dado al país el derecho a presidir esta conferencia, que aparte, el otro tema que quería agregar es decide el presupuesto de la organización. Decidir el presupuesto de la organización es decidir la política de la organización, que va a estar financiado. Por tanto, se va a decidir el nuevo líder, los fondos y la política, ni más ni menos. Y los cambios entran en vigor muy rápido, ¿no? El nuevo director general asume ¿cuándo? El 1 de agosto. En agosto ya. Es elegido el 23 de junio y asume el 1 de agosto, el segundo día de la conferencia. El punto es que en esta conferencia mundial, por un problema de rotación, le tocaba a América Latina la presidencia. Hace 2 años las habían tenido en las islas del Pacífico. La última vez que América Latina había presidido una conferencia de este tipo fue en el 2007 y la presidencia la tuvo Ecuador. Lo notable de esto es lo siguiente, Emiliano, y esto lo digo en una mezcla de que soy un ciudadano uruguayo del mundo, que cuando las autoridades uruguayas empezaron, los diplomáticos uruguayos, empezaron a sondear la posibilidad de la candidatura de Uruguay, hubo una reacción casi inmediata de las principales capitales de América Latina apoyando esa idea. Y esto hace 5 o 6 años era otro marco. Hoy, donde América Latina no se pone de acuerdo en prácticamente nada, donde los niveles de división de América Latina son dramáticos y que tanto están afectando, 1, internamente a América Latina, 2, el posicionamiento de América Latina en el mundo, que haya habido una reacción de ese tipo, hace pensar que Uruguay sigue manteniendo en la región un importante espacio de diálogo, un importante espacio de consenso, que ustedes no lo pueden perder. Realmente, viéndolo internacionalmente, esto ha sido una prueba extraordinaria. Naturalmente, el ministro Bénez y el equipo que rodeará al ministro Bénez, que saldrá aquí de Uruguay para la presidencia, no tendrá una tarea fácil y le deseamos el mejor éxito posible. No tendrá la tarea fácil. Ayer, Graciano da Silva dijo: antes mismo de la conferencia, ya sabemos de la tensión que se está generando por los de siempre, por las amenazas de siempre y que no nos intimidan. ¿A qué aludía el director general saliente? Yo diría de que a un proceso electoral en el cual la pregunta que pesa es si la elección tiene la suficiente libertad de elegir el mejor candidato en función de sus cualidades, o se elige el candidato que traiga solo más fondos, pero a traer más fondos solamente va a presionar con sus fondos en cierta dirección. Uno de los temas que hoy están en el debate en la cooperación internacional es cómo equilibrar entre la línea estratégica de una organización y la capacidad de los países donantes de dar fondos segmentados a ciertos aspectos de la política local. O sea, cómo equilibrar el mandato de la organización en una dirección y que los apoyos condicionados, porque se apoya este proyecto para hacer un proyecto apícola o por una cuestión de océano, etcétera, podría ser, no afecta y no se transforman las organizaciones, no estoy hablando de la FAO, en una especie de colcha de retazos de pequeños respaldos de proyectos de donantes con un escenario de dispersión y no de línea estratégica. Eso es un problema de debate del sistema de Naciones Unidas. Y va más allá de eso, a la cooperación internacional, y que tiene que ver justamente con cómo ir generando mecanismos de antídotos a esto, o anticuerpos a estos. Hay un proyecto que nosotros respaldamos, Uruguay, que nos ha planteado, que es Uruguay se está planteando empezar a desarrollar una estrategia sur-sur, que no la tenía planteado en otras fases, y con la cual firmó un acuerdo con la FAO,
para desarrollar tecnología y transmitir experiencias y conocimiento a otras regiones del mundo. Sobre todo Uruguay se está focalizando en África, sobre todo se está focalizando en Angola y en Etiopía, y quieren hacer una reunión técnica, estratégica, de trabajo en Etiopía, y nos han pedido el respaldo técnico que nos comprometimos a dársela. Eso es parte de los rediseños que hay que hacer. Uruguay es una gotita, pero la suma de tantas gotitas puede ayudar a generar ese balance necesario. Mario Lubetkin, subdirector general de FAO, gracias por visitarnos. Volvemos sobre el tema entonces en los próximos días, cuando tenga lugar la conferencia mundial. A tu disposición como siempre.